La profecía de Emanuel, Isaías 7, verso 14, Mateo 1, verso 23. Introducción. Mateo 1, verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Muchos cristianos afirman que Jesús es un Dios según este texto. Analicemos completamente el texto y veamos, ¿el texto realmente habla de Jesús? ¿Y Emanuel realmente quiere decir que Él es Dios? Emanuel. Ahora mencionemos los nombres de algunas personas y sus significados en la Biblia. Emanuel, Dios con nosotros. Israel, Dios prevalece. Elías, mi Dios es Jehová. Isaías, Dios ha salvado. Eliseo, Dios es salvación. Eliú, Él es mi Dios. Lázaro, a quien Dios ayuda. Juan, Dios es un dador misericordioso. Todos estos son nombres humanos cuyo significado está relacionado con Dios. ¿Esto significa que son dioses? Por supuesto que no. Estos son nombres solo por honor, y es solo significado y no son dioses. Mateo 1, verso 23. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, es solo un nombre o una traducción, pero no significa en absoluto que sea Dios en realidad. Esto es si asumimos que el texto realmente habla de Jesús. Siga el resto del video para demostrarle que el texto no tiene nada que ver con Jesús de cerca o de lejos. El contexto. Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es la relación entre 21 y 23? El ángel dice que llamó a Jesús porque base dijo Mateo que es el que se menciona en Isaías. Primero, el texto dice que se llamará Emanuel. ¿Dónde llamó María a Jesús por este nombre como profetiza el texto? Entonces, si la profecía fue específica de Jesús, esto significa que no se cumplió porque María no llamó a Jesús por este nombre. Segundo, en estas copias y en muchas versiones en español e inglés, el Señor es el sujeto, lo que significa que Dios es quien dará la señal, no el objeto. Una virgen. La palabra usada en el texto es alma. Según el Fuente Diccionario, se refiere a virgen, mujer joven. Ofrece una edad matrimoniable, ama o casada, recién casada. Significa una joven en Génesis 24, verso 43, Éxodo 2, verso 8, Salmos 68, verso 25, Proverbios 30, verso 19. Significa una virgen en Isaías 7, verso 14, Cantares 1, verso 3 y 6, verso 8. Entonces, la palabra utilizada no es el único significado de que es virgen, pero muchas veces llegó a significar joven. En contraste, la palabra Betujla
significa la Virgen solamente, como se menciona 50 veces en el sentido de la Virgen solamente, considerando que el mismo Isaías lo usó 5 veces por separado cuando hablaba de la Virgen. Significa una virgen en Isaías 23, verso 4, 23, verso 12, 37, verso 22, 47, verso 1 y 62, verso 5. Entonces, ¿por qué Isaías usó una palabra que significa joven o virgen y no usó la palabra que significa virgen? Por lo tanto, encontramos que muchas traducciones usan la palabra joven en lugar de virgen. El contexto. Isaías 7. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Isaías 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Los textos están hablando de predecir la demostración del rey oscuro, y no hay señal a Jesús de muy lejos. Conclusión. Cuando quiera probar que Jesús es un Dios o un Hijo de Dios, no debe usar citas ambiguas y comenzar a construir fe en ellos, que es decirte a ti mismo, pero debes leer los versículos claros y construir tu fe en ellos. Y si miras ese video, prueba al 100% que Jesús es el profeta de Dios, el humano Jesús.